117 al 112. Primeramente quiero contarle algunas curiosidades de este salmo. Bueno, él es uno de los poemas más extensos de la Biblia, que tiene 176 versículos estructurados alfabéticamente en el hebreo. Cada sección comienza con una letra del alfabeto hebreo. Cada 8 versículos está la letra del alfabeto y hay 22 secciones de 8 versículos. Y esto cumple una función mnemotécnica que se llama. Seguramente yo no tenía idea que era la palabra mnemotécnica, pero estoy seguro del área de la educación se manejan en esos términos y son herramientas que tienen la función de facilitar la memorización, ¿cierto? Y recordar lo que está detallado en la sección de los versículos. Ya estas técnicas pueden ser, por ejemplo, imágenes, palabras o frases, pero en este caso es el alfabeto hebreo. Acerca de quién es el autor, es un autor desconocido y se cree también que fue escrito en el siglo IV o V antes de Cristo, aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. ¿Qué ocurría en ese periodo? Estaba la restauración de Jerusalén tras el exilio en Babilonia, que aproximadamente fue un exilio que duró 70 años. Y en este contexto de renovación espiritual y reconstrucción, marcó profundamente el contenido de este salmo. Este salmo se sitúa en un momento crucial para el pueblo judío, cuando se reconstruiría el templo y se restablecerían las prácticas religiosas. Figuras como Zorobabel, Esdras, lideraron esta restauración, que no solo fue física, sino que también fue espiritual. Y todo comenzó en el año 538 a.C., cuando Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia y emitió un decreto, y ese decreto decía que los judíos podían regresar a Jerusalén con el propósito de reconstruir la ciudad y el templo. Otros personajes tanto importantes de esa época, aparte de Ciro, fue Zorobabel, ¿ya? Este descendiente de la familia real de Judá fue el líder clave para la restauración de la ciudad de Jerusalén y el templo, la reconstrucción. Esdras, por otro lado, sacerdote y escriba, jugó un papel importante en la restauración de la ciudad y de la reforma religiosa. Durante ese periodo los judíos llevaron a cabo una reforma religiosa que fue liderada por Esdras y cuya finalidad era restaurar la pureza y la ortodoxia a la adoración al Dios. Esto creo que tiene influencia por lo que ellos habían vivido en el exilio, en una cultura, en una sociedad de Babilonia, donde era una sociedad y cultura politeísta. Seguramente ellos estaban adorando una cantidad de dioses y entiendo, ¿cierto?, cuando ellos tenían una clara orientación a la adoración a Dios, que era complejo. Por lo tanto, cuando tuvieron la posibilidad de volver, ellos necesitaban restaurar, ¿cierto?, esa forma de adoración a lo que ellos estaban acostumbrados y a lo que Dios les pedía. Por lo tanto, en ese contexto histórico fue escrito el Salmo, que a continuación vamos a introducirlo. Y tal como se les mencioné en la estructura, ¿cierto?, del alfabeto hebreo, vamos a ver este tema tal como lo propone el autor. 8 versículos
cada uno, ¿cierto? Del 97 al 104 primeramente y posteriormente del 105 al 112. Como lo hemos dicho en varias oportunidades, los salmos fueron creados para cantarlos, recitarlos, ¿cierto? Memorizarlos, esa era la función. Y era también un medio donde el autor expresa su vivencia personal y es capaz de expresar sus sentimientos. Entonces aquí vamos a empezar a leer y quiero que lo veamos con esta visión de que el salmista está expresando en cada versículo su experiencia personal con el Señor, su experiencia espiritual con el Señor. Y también nos alienta a que nosotros también en estos tiempos modernos, donde estamos en una sociedad también donde muchas veces abunda la oscuridad, la confusión, tenemos libertad de culto, que es bueno reconocerlo, pero hay diversas creencias, también eso se presta para mucho, al igual que en aquella época donde estaba exiliado en Babilonia, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar leyendo los primeros 8 versículos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Llega a dar escalofrío cuando vemos estas palabras que transmite el salmista. Dice, ¿cómo amo yo tu ley? El salmista expresa claramente su amor y aprecio por la ley de Dios, pero lo hace con una admiración y un asombro. Oh, cuánto esto sugiere que su amor por la ley de Dios es profunda y genuina. Todo el día medito en ella. El salmista afirma aquí que medita en la ley de Dios todo el día, lo que implica que está constantemente reflexionando y pensando en ella. La meditación es una forma de profundizar en su palabra, en su comprensión y aplicación para nuestras vidas. Por lo tanto, el salmista en estos versículos nos alienta, ¿cierto?, a cultivar un amor por la palabra de Dios. También para que nos enfoquemos en la meditación y en la reflexión y profundicemos y escudriñemos su palabra. Que la prioricemos como primera necesidad en el día. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. El salmista afirma que tiene más discernimiento que todos sus maestros, lo que sugiere que ha adquirido una comprensión más profunda para entender la vida práctica que esta vida nos ayuda a vivirla, profundizándola y llevar una vida práctica con ella. El salmista atribuye también su discernimiento
a su meditación en los estatutos de Dios, lo que implica que ha dedicado tiempo y esfuerzo a reflexionar y pensar en la palabra de Dios. El salmista nos anima a que pasemos tiempo con la palabra de Dios, porque ella es la que tiene la verdad, es la que tiene la verdad y que nos entrega muchas veces ese gozo en nuestros corazones. La importancia de la meditación en la palabra de Dios para adquirir sabiduría y discernimiento. La fuente de sabiduría, el salmista atribuye su sabiduría y discernimiento a la palabra de Dios, lo que sugiere que verdaderamente la verdadera sabiduría proviene de Dios y de la palabra. La humildad y la dependencia. El salmista, ¿cierto?, reconoce su dependencia de Dios y de su palabra. Por lo tanto, él nos anima que sea importante la meditación y que sea una meditación diaria. La búsqueda de la sabiduría en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros buscamos muchos conocimientos en parte equivocada. La verdadera sabiduría viene en la palabra de Dios. Y la humildad de dependencia de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, querido hermano, porque si hay algo cuando fuimos jóvenes, o los jóvenes actuales, ¿cierto?, lo único que quieren es ser independientes. Y quieren, de hecho, se van de la casa porque ya están aburridos de las reglas. Y quieren ser libres. Y cuando yo también hago una pregunta, y la he vivido en forma personal, cuando le pregunto a mi madre qué es lo que más le complica a ella en este minuto. Y es no ser autovalente y hacer las cosas que ella quiere hacer. Y tanto en nuestra juventud como en nuestra adultez, siempre el hombre tiene la tendencia de querer mandarse solo. Hay que ser honesto. Y siempre buscamos, ¿cierto?, querer mandarnos solo. Y la verdad que cuando vivimos esa experiencia, la verdad que estamos errando en el blanco constantemente. Nos estamos equivocando, no estamos tomando decisiones con sabiduría, porque nos estamos alejando de quién es la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios, el consejo de Dios, y el que nos permite, ¿cierto?, madurar en forma espiritual. Entonces, cada vez en nuestra juventud o en nuestra adultez, cuando nuestro propósito es vivir una vida que nos agrada, vamos a estar lejos, ¿cierto?, de ser buenos hijos de Dios, porque vamos a estar alejados de lo principal que el autor relata acá, y no nos vamos a perder la bendición de experimentar, ¿cierto?, lo que el salmista está experimentando y compartiendo, que es una experiencia personal. Y eso es lo que nos perdemos cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos lejos de su consejo y no meditamos ni profundizamos en su palabra. El salmista nos invita a que profundicemos y que lo hagamos permanentemente, algo diario. Él lo hacía todo el día. Él lo hacía todo el día. Entonces, como para reflexionar, algunas preguntas para todos nosotros. ¿Amamos la ley de Dios? ¿La vemos como una fuente de gozo y de libertad? ¿Meditamos en la ley de Dios regularmente? ¿Y la vemos como una fuente de sabiduría y guía? Ciertamente, cada uno de nosotros tiene una respuesta. Y no podemos mentirle a Dios, ¿cierto? Sabemos que Él todo lo sabe. Y creo que estamos al debe con lo que nos está proponiendo acá el salmista. Creo que muchos de nosotros, cuando pasamos momentos difíciles y complicados,
tratamos de resolver todos los asuntos por nuestros propios medios, nuestras propias experiencias, y claramente estamos tomando malas las decisiones porque no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, que es nuestra fuente de sabiduría y de discernimiento. Un desafío para cada uno de nosotros, porque estamos, la verdad, bien distantes de lo que nos pide el Señor a través del ejemplo del salmista. Tenemos que profundizar, escudriñar la Escritura, pero esto es diariamente y tener, ¿cierto?, una aplicación diaria de lo que hacemos en todos nuestros contextos. Si yo tomo una decisión a nivel laboral y no estoy aferrado a lo que dice la palabra de Dios, voy a estar equivocado. Si tomo una decisión frente a una dificultad y me dejo llevar por la emoción de esa dificultad, voy a estar tomando decisiones apresuradas y equivocadas. El salmista nos dice que tenemos que ir a la fuente de sabiduría. Y tenemos que meditar y profundizar diariamente y aplicarla a nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Segunda parte de los versos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Juré y ratifiqué, he guardado tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Creo que el versículo 105, a través de toda la historia de cada uno de nosotros, la verdad que ha sido un versículo espectacular y que muchos han meditado sobre solamente este puro versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra. En la palabra encontramos sabiduría que nos ayuda a entender cuál es el camino correcto. Gracias a ella tomamos buenas decisiones sin tropezar y brillamos con la luz del Señor frente a la oscuridad de este mundo. En un mundo tan inestable, la Biblia nos guía con sus verdades eternas y nos afirma con el amor inmutable de nuestro Dios. Las lámparas y luces son mucho más eficaces en medio de la oscuridad. La luz está hecha para desplazar la oscuridad y ni siquiera las tinieblas más profundas podrán vencer el poder de la luz. Esa es la experiencia que seguramente el salmista vivió y experimentó cuando profundizó y empezó a conocer ya y a conectar con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da ese triunfo sobre las tinieblas, el que cumplió la obra perfecta. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. El salmista describe una situación en que está siendo perseguido y acosado por personas que no comparten su fe ni sus valores. El lazo puede ser trampa o puede también referirse a amenazas, engaños o manipulaciones. A pesar de la advertencia, el salmista afirma que no se apartará de la palabra de Dios.
Esto nos muestra un compromiso y una fidelidad hacia Dios y su determinación de seguir por sus preceptos y mandamientos. El salmista muestra confianza en la palabra de Dios y en su capacidad para guiarlo y protegerlo, incluso en situaciones difíciles. El salmista también está dispuesto a resistir la presión y la influencia de aquellos que no comparten su fe. Entonces, ¿a qué nos anima el salmista? A mantener la fe en la adversidad frente a las dificultades, mantener la fidelidad a la palabra de Dios y confiar en la protección de Dios. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. No sé si le ha llamado la atención que el salmista se refiere en varios términos a la ley de Dios, la palabra de Dios, sus estatutos, sus decretos. Y cada una tiene un significado particular. Sus testimonios también en alguna parte dice. Yo vi un significado bíblico, ¿cierto?, de la palabra testimonio o estatuto. Y dice, es una revelación personal de Dios que nos revela la veracidad del Evangelio de Jesucristo. Esos son lo que se le denominan los estatutos. Tus estatutos son mi herencia permanente. El salmista sugiere que son una parte fundamental y duradera de su vida. La palabra herencia implica una posesión valiosa y apreciada por el salmista. Son regocijo de mi corazón. El salmista afirma que los estatutos de Dios son su fuente de regocijo y alegría para su corazón. Esto muestra que su relación con Dios y su palabra es una fuente de gozo y de satisfacción. Un valor y aprecio por la palabra de Dios, relación personal con Dios, relación profunda, relación íntima y prioridad en la vida, en estos estatutos y en la palabra de Dios. Es lo que nos llama el salmista y que son una parte fundamental de nuestra identidad y de nuestro propósito. Apreciar la palabra de Dios, cultivar una relación personal y profunda con Dios y priorizar la palabra de Dios es lo que el salmista está proponiendo para nosotros el día de hoy. Y seguramente, queridos hermanos, cuando uno profundiza en la palabra de Dios y la medita todos los días, claramente cada uno de nosotros va a tener una experiencia personal con el Señor, donde le va a mostrar el verdadero camino, donde nos va a hacer este nexo con el Salmo, ¿cierto? A estas verdades, ¿cierto? Que están hablando del Señor Jesucristo. Cada uno de estos enunciados es una experiencia personal que Dios le reveló al salmista en el conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando yo estudio y medito en la palabra de Dios, lo que se va a dar, ¿cómo lo explico? Lo que se va a salir de esa enseñanza es la vida y obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso es lo que va a aparecer y por eso nosotros podemos descansar y tener gozo en las promesas. Porque yo cuando profundizo en la palabra del Señor voy a conocer el carácter de Dios y el amor de Dios y la gracia de Dios. Todo eso me va a permitir llegar a la persona del Señor Jesucristo. Porque dice en Juan 1:14, se describe a Jesucristo como la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este salmo destaca la importancia de la palabra de Dios y Jesucristo es la encarnación de esa palabra.
Por lo tanto, cuando yo medito en la palabra, ¿a quién estoy conociendo? Al Señor Jesucristo. La ley de Dios se cumple en Cristo. En Mateo 5:17 dice, Jesús dice que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y el Salmo destaca la importancia de la ley. Y Jesucristo es quien cumple perfectamente. La palabra de Dios es vida. En Juan 6:63 dice, Jesús dice que las palabras que Él habla son espíritu y vida. Este salmo destaca la importancia de la palabra de Dios para la vida y la salvación. La obediencia a la palabra de Dios. En Juan 8:55, Jesús dice que conoce al Padre y guarda su palabra. Y este salmo destaca la importancia a la obediencia de la palabra de Dios. Y Jesucristo es el ejemplo perfecto de esta obediencia. Querido hermano, el salmista nos invita a través de esta meditación a meditar en la palabra de Dios, al igual que él, buscarla y aplicarla en nuestra vida. Buscar la guía de Dios. Podemos buscar la guía de Dios en su palabra y pedirle que nos ayude a entender y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Obedecer la palabra. Podemos esforzarnos por obedecer la palabra de Dios y seguir el ejemplo de Jesucristo, quien cumplió perfectamente la ley de Dios. En síntesis, queridos hermanos, a través de este salmo podemos conocer la vida y obra del Señor Jesucristo, que es la que nos da la libertad, la que nos da el consuelo, porque no depende de nuestras obras, porque Él ya hizo el sacrificio que demandaba a Dios. Él cumplió perfectamente y se entregó por amor a nosotros. Por eso, queridos hermanos, cuando estamos viviendo situaciones difíciles, hay que perseverar en la palabra. Hay que seguir profundizando en ella, porque ella es la que es la fuente de la sabiduría. Ella es la fuente de gozo. Cuando todo indica y todo me apunta a la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros estábamos perdidos. Cada cual tiene una historia distinta. Y el Señor nos llamó y nos mostró esta verdad, esta luz que vence a la oscuridad, que rompe los lazos a los que estábamos esclavos. Y eso es el amor inmerecido del Señor. Y nos habla en esta hora que insistamos, que meditemos, que profundicemos, que tengamos una comunión íntima con Dios. Ya no estamos en épocas de profetas ni apóstoles. Estamos en la época donde Dios nos habla a través de su palabra. Y si yo no me doy el tiempo y si yo no me esfuerzo en leer su palabra, voy a estar desorientado. Y si yo estoy desorientado, ni siquiera me puedo ayudar a mí mismo y menos voy a ser canal de bendición para otra persona que tiene esa necesidad. Y por eso no andamos en sintonía con las necesidades de los demás. El Señor Jesucristo andaba en sintonía. Y Él sufría cuando veía a la humanidad perdida. Él sufría porque lo que realmente da alegría a nuestros corazones es saber, ¿cierto?, que Dios se hizo carne y murió por la consecuencia del pecado, que era lo que nos separaba de la comunión íntima con Dios. Eso ya lo hizo el Señor Jesucristo. Murió por cada uno de nosotros y nos da acceso directo al Padre a través de la lectura, la profundización de su palabra, el discernimiento que provienen de Él. Así que, querido hermano, este es el llamado que nos hace el salmista y que a través de este salmo, ¿cierto?, nos alienta. Aunque estemos en dificultades, perseveremos, insistamos, ¿cierto?, en la lectura devocional diaria, porque eso es la única fuente de gozo y de salvación para nuestras vidas y para que seamos hombres y mujeres sabios y que también nos dice que obedezcamos, porque podemos leer la Biblia entera y si no la obedecemos y caemos en la soberbia de solucionar las cosas por nuestra propia
forma de vivir, créanme que vamos a estar equivocados y tropezando. El Señor quiere que seamos hijos y mujeres obedientes a su palabra y que la meditemos y profundicemos con un hábito diario para que podamos, ante cualquier dificultad, ante cualquier minuto, podamos ser luz a aquellas personas que están desesperadas, sin aliento, y nosotros podamos ser canal de bendición para esas personas, para que puedan reconocer que tienen necesidad de aquel que dio la vida por ellos. Eso, querido hermano.